Rompí racha. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Sobre el tema de las lluvias, bueno, viendo todos los esfuerzos que han estado haciendo pues todas las dependencias, sé que es aventurado, pero ¿de cuántos tiempo podríamos hablar de recuperar una cierta normalidad? Y me refiero a lo siguiente. Hemos dado seguimiento pues, a desastres que han habido en sexenios anteriores, en donde, pues, como se mencionaba, pues se tardaban en la llegada de recursos, el Fonden se tenía que hacer muchas, pues vaya, ¿cómo llamarle? Solicitudes, burocracia, lo que iban cruzando los recursos de un lado a otro, de dependencia a otra, hasta llegar, lo último, en este caso, al pueblo. ¿Qué diferencia hay entre lo que antes se hacía a lo que ahora se está haciendo? Si estamos hablando prácticamente de que pues en menos de una semana se ha dado atención a 5 estados en donde pues sí les cayó duro la lluvia, pero así como les cayó duro la lluvia, también se está dando una respuesta fuerte pues a ayudar a los que menos ahorita están, a los que menos tienen y a los que están en situación vulnerable. Ahora traen la nueva, ¿no? Porque cada día todos dicen lo mismo, los comentócratas, ¿no? Se ponen de acuerdo, yo creo tienen un chat y todos dicen lo mismo, todos y todas. Es que había un chat impresionante. Probablemente es un chat que alguien ahí dice, ahora esta es la línea, porque de otra manera no se podría explicar. Ahora dicen que el Fonden era un instrumento integral para atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo. Ayer me enseñaron, lo vamos a preparar para la próxima semana, cómo durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor. Y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales. Lo vamos a presentar la próxima semana, las corruptelas del Fonden, durante diversos periodos. Es falso que era un sistema integral. Hay recursos, hay gobierno y hay ayuda y apoyo al pueblo. Eso no había antes. Hoy tenemos en un sistema de información cada punto en donde las carreteras están afectadas o los caminos alimentadores, caminos municipales, estatales o federales. Tenemos un plan para ver cómo vamos a restablecer las comunicaciones, sea primero a pie y después ya de manera vehicular. Plan para cada punto. 1000 máquinas trabajando en los 5 estados, para limpieza o para reapertura de caminos. 40 y ¿cuántos helicópteros? 41, 47 helicópteros de defensa, de marina, de los estados. Muchos estados han colaborado, muchos gobiernos de los estados han colaborado. Si tienen helicópteros lo han enviado para poder tener puentes aéreos, para que las comunidades aisladas tengan alimentación, tengan agua. Revisión de las escuelas. A mí me tocó cuando entré al gobierno de la ciudad que los seguros para arreglar las escuelas del sismo del 17 todavía ni siquiera habían hecho el diagnóstico de las escuelas dañadas. Estábamos hablando de más de un año después. Aquí ya el seguro ya está escuela por escuela visitando para poder tener los recursos para poderlas reactivar, además de lo que estamos haciendo de limpieza. Censos.
Ya están los compañeros de bienestar hasta en los lugares más apartados caminando para poder hablar casa por casa de cuáles fueron los daños y que puedan salir lo más rápido los recursos. CFE, por cierto, afortunadamente tenemos una empresa pública. Si el sistema eléctrico estuviera privatizado, jamás se estaría haciendo lo que hace CFE. La convicción, la entrega, el sacrificio de los trabajadores, las y los trabajadores electricistas es algo extraordinario. Imagínense, 60 plantas de emergencia eléctricas de la propia Reserva Estratégica de CFE para poderlas llevar a las comunidades aisladas en helicóptero para que puedan tener luz. Si fueran empresas privadas ya estarían preguntando cuánto va a costar antes de hacer los apoyos. Que por cierto, aquí también quiero agradecer a muchas empresas privadas, muchísimas empresarios que de manera desinteresada están apoyando con despensas o con equipos, o también hay que hacer su reconocimiento. Entonces, no solamente se está atendiendo en todos lados, sino que hay un plan y hay recursos. Ahora dicen, no, es que el problema es que no hay una estrategia integral. Y antes sí la había, antes sí la había. ¿Cuándo? Que me digan un lugar de reconstrucción. Bueno, les pongo el sismo del 17. Yo era delegada de Tlalpan, más rápido hicimos el programa de reconstrucción en la alcaldía de Tlalpan que lo que se hizo a nivel de la ciudad, que gobernaba Mancera, y a nivel federal, que gobernaba Peña. Entonces, hay programa, hay plan, hay estrategia, hay atención y la gente, nadie se va a quedar desamparado. Les pongo el ejemplo del Otis. Fueron 16,000 millones de pesos que se distribuyeron de manera directa a todas las personas que perdieron su vivienda. Entonces, ahora eso de que antes era todo lo mejor y ahora, pero todos lo dicen, que era un programa integral y que ahora no hay protocolos, y falso. Hay un protocolo establecido, cómo se entra, cuando entra el DN3, cuando entra Plan Marina, cuando se citan los consejos de protección civil, cuando se cita el comité de emergencias, cómo opera el comité de emergencias y cuáles son los pasos que hay que seguir. Y en este caso, además, pues de manera personal estamos coordinando todas las acciones para que no haya ningún problema, ni de recursos, ni de equipo en los distintos lugares. Ahorita que estaba mencionando todo este desarrollo, no sé si nos podría mostrar el micrositio que ayer usted mencionó. Sí. Se está todavía actualizando, pero ya… A ver si entra. ¿Pueden poner otra vez el… micrositio de la… Y ahí vamos a estar actualizando también cuántas personas censadas, a cuántas personas se le está dando el apoyo, cuántos apoyos se están dando, para que haya total transparencia. Perfecto, bien. En otro tema, ahorita que estaba mencionando estas reformas a la ley de amparo, aquellos jueces, y digo, recuerdo una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador que decía, jueces chanchulleros, estos jueces que les gustaba jugar mucho con lo que era, diversas argucias legales, digamos, o le daban entrada a estos abogados también, estos abogados que no actuaban de manera ética. ¿Cómo se podrá proceder contra aquellos jueces que precisamente tuerzan la ley, ahorita que me acababa de mencionar,
sobre su desconocimiento de las nuevas reformas al amparo. O sea, ellas dicen, acababa de mencionar que prácticamente esto deshacía sus tesis de defensas o de otorgar derechos, y ahorita, como lo explicaba el exministro Saldívar, Pero muchos de estos son magistrados que ya salieron en que van retiro. Digamos que están haciendo el año en Hidalgo, prácticamente estas personas. No, pero estos ya son en retiro, ya no están. Ajá. La entrevista que hoy sale en el periódico Reforma es del juez que dio los amparos para que no pudieran pasar las leyes del sector eléctrico con el presidente López Obrador. Antes se decía juez por consigna, ¿no? ¿Cómo? Algo así, ¿verdad? Aquí son comentócratas de consigna, todos, con muy pocas excepciones. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Porque estoy segura que o no han leído la reforma a la ley, o no la han leído, o ya la leyeron y, como dice el ministro, mienten deliberadamente. ¿Para qué? Para decirle a la gente, fíjense qué autoritaria es la presidenta, ahora está modificando el derecho fundamental que teníamos los mexicanos. Falso, al revés. El juicio de amparo hoy va a ser más expedito y va a haber más acceso a la justicia con esta reforma a la ley de amparo. A los lavadores de dinero, pues eso sí, no hay suspensión. A los deudores alimentarios, a los deudores del fisco, bueno, tienen todo el derecho a todos los procesos de amparo, todos, suspensiones, todos. ¿Cuándo se está planteando que no pueden tener la suspensión provisional? Cuando ya decidió la Corte. Imagínense. O sea, cuando el Poder Judicial ha hecho su trabajo y ya la Corte toma una decisión, ahí no tienen acceso a la suspensión provisional, pero sí tienen acceso después, siempre y cuando depositen el recurso que deben de garantía. Entonces, se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. Eso no cambia en lo más mínimo, al contrario, se fortalece. Entonces, quien habla en contra de la ley de amparo y miente diciendo que no se está respetando la retroactividad, ese derecho constitucional, es mentiroso. O mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna. La verdad, No es así de sencillo, llano y claro. O sea que no se puede fingir demencia. No. Y dos últimas preguntas, también para no acaparar. Uno, desde hace varios días se ha dado a conocer que el PRI y el PAN pues que prácticamente están rompiendo su alianza rumbo al 2027. Y bueno, llama la atención que el PAN ahora en su nueva digamos, refundación, pues va a someter a los candidatos a encuesta, va a realizar recorridos entre la gente, va a escuchar a la ciudadanía. Digo, bueno, eso me suena algo como que parecido, ¿no? No sé, de elegir a candidatos por encuesta y es que se está escuchando a la gente. Pero más allá de todo eso, ¿cuál sería su opinión referente a esta ruptura de alianza, según para ya no estarse contaminando de la figura de Alito Moreno, sino ya ahora sí refundarse? El PRIAN, porque es el PRIAN, porque gobernaron 36 años igual, con un modelo económico, el neoliberalismo, con la corrupción como esencia y con el vínculo con un sector muy pequeñito, pues más de arriba eran los que gobernaban México.
durante 36 años, 6 sexenios. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña son lo mismo. No hay diferencia, ninguna. Fox engañó al pueblo cuando dijo que iba a haber cambio. Ese fue su consigna. Y lo engañó porque gobernó igual. Representaban los mismos intereses, el mismo equipo incluso en muchas áreas, el mismo modelo económico y la corrupción. Y el pueblo abandonado, olvidado. 6 sexenios de gobiernos del PRIAN, gobiernos neoliberales y corruptos. Lo mismo. En 2018 el pueblo de México toma la decisión, porque fue el pueblo quien tomó la decisión, de que las cosas cambiaran profundamente. Y llegó la cuarta transformación. Y podrán decir lo que podrán decir, pero lo cierto es que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, disminuyó la desigualdad y la gente que no tenía que comer hoy tiene recursos. Los programas de bienestar, 850,000 millones de pesos destinados de manera directa de apoyo al pueblo, sin intermediarios y sin el uso electoral que antes le daban a los apoyos que le daban al pueblo. Son derechos establecidos en la Constitución. A ningún adulto mayor se le pregunta por qué partido vas a votar para poder recibir su pensión. Es universal. A ningún joven de preparatoria se le pregunta por quién vas a votar para que yo te pueda dar este apoyo. A los damnificados, que antes llegaban las canastas con logotipos del candidato, del partido, de las despensas. Se les apoya a todos, consensos universales, sin escatimar a nadie ningún apoyo. Llegó la transformación en el 18 y el pueblo volvió a decidir por la transformación en el 2024. Y el apoyo popular que tiene el gobierno tiene que ver con que la gente sabe que hubo un cambio verdadero, de fondo, profundo, radical. Ahora, pues ya están diciendo, no, es que el PRI ya murió. Está en calidad de zombie. Y entonces, los mismos de siempre, pues ahora están buscando cuál es la alternativa al movimiento de transformación. Y entonces dicen, no es, o sea, porque se quieren lavar la cara, ¿no? Pero todo representan lo mismo. Entonces ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MAC-PAN. Es decir, el PRI ya, pues ya es que ya murió, ahora vámonos por otro lado para una alternativa. Entonces, ¿quién es el PAN? ¿Quién dirige hoy el PAN? El cártel inmobiliario, los corruptos del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió principios de lo que se llama la derecha, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas. Bueno, ¿pero qué es? Pues la representación de los intereses del viejo régimen. En realidad es eso. Son 2 proyectos de nación, siguen siendo 2 proyectos de nación. Más allá de que ahora digan, el PRI ya
como ya está Alito Moreno, pues ya no, ese ya no representa a nadie. No, pero sigue, el PAN es lo mismo de antes. Ellos han dicho públicamente, su dirigente del PAN lo dijo, y es además los mismos que no están de acuerdo con los programas de bienestar, que ellos no están de acuerdo con que todos los adultos mayores tengan apoyo. Ellos no están de acuerdo con eso, porque los adultos mayores deberían de trabajar hasta los 90 años, porque hay que enseñarles a pescar y no hay que darles el pescado. Ese es su discurso. Entonces, ellos están en contra del apoyo al pueblo. Esa ha sido siempre su doctrina, pero además gobernaron igual 36 años. Entonces, sí, pues están buscando, es cierto. Decir ahora somos distintos, ¿cómo van a ser distintos si fueron los mismos que llenaron de edificios ilegales la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México? Digamos que murió. Entre otras, Calderón y la guerra contra el narco. Eso es eso. Entonces son dos proyectos, aunque le quieran cambiar ahora de nombre. Que siga la transformación o regresar a la corrupción. ¿Se puede decir que murió el PRIAN y nació el MACPAN, entonces? Así. Es lo mismo, pero el PRIAN sigue siendo, porque ahora ya se están reagrupando. Y si no, que digan lo contrario. Y bueno, finalmente, no sé si nos podrán dar algún informe sobre el ataque que hubo ayer en Tijuana, a ver si tendrán algún reporte. Sí, le pedimos al Gabinete de Seguridad, lo informaron hoy en la mañana, y que puedan dar más información. ¿Algún avance, algo que… Pueden dar más información el Gabinete de Seguridad, sí. Ya todo. Gracias. Vamos a ver sobre el tema, la compañera, y luego acá. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el monto asegurado por el país contra desastres naturales y por el cual se destinaron partidas presupuestales por 1.379 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda, preguntarle si el monto que se cubre es por 34.311 millones de pesos, si ya entraron en operación y si esta cobertura estará… ¿Cómo? A ver, otra vez. Sí, pues este seguro, pues sí, las partidas presupuestales por 1.379 millones de pesos se asignaron estas partidas presupuestales desde la Secretaría de Hacienda para el seguro de desastres naturales. Preguntarle pues si el monto que cubre es por 34.311 millones de pesos. Si ya entraron… ¿Dices de Agrocemex, de la aseguradora o en general? En general. Te damos los datos. En la partida presupuestal relacionada con desastres naturales hay este año 19,000 millones de pesos. Si se requiriera más, de todas maneras no se van a destinar todos los recursos necesarios. Ahora, además está la aseguradora, carreteras, escuelas, edificios, las infraestructuras de CFE están aseguradas. Entonces entra también la aseguradora para poder pagar parte de esto. En esto de los 34,000 preguntamos a Hacienda para que nos dé más información. Este monto, esta cobertura, también preguntarle si estará apuntalada por los seguros que hubieran contratado los gobiernos estatales en donde se registran impactos. Gobiernos estatales también tienen seguros, por ejemplo, el seguro del gobierno de la ciudad incluso en algunos casos incluye apoyo a la ciudadanía. Aquí no, aquí los seguros se contratan para todo lo que es la infraestructura pública.
Y el apoyo a la ciudadanía ya se da a través de la partida presupuestal de apoyo a la ciudadanía en caso de desastres naturales. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, respecto a las reformas a la ley de amparo, Fitch Rating advirtió que estas modificaciones aumentan el riesgo regulatorio y pues limitarán suspensiones y afectarán a la inversión. Sin embargo, esta calificadora pues no considera en sus evaluaciones la propia minusvalía que provocan las propias empresas o al propio Estado mexicano cuando incumplen sus obligaciones financieras. Presidenta, ¿cómo respondería su gobierno a una agencia que, siendo experta en riesgo crediticio, pretende ahora calificar reformas de naturaleza constitucional? Están equivocados. Habría que explicarles. Vamos a pedir ahí al secretario de Hacienda que invite un día al ministro cuando se reúna con las calificadoras para que se pueda explicar con todo detalle pues que no hay ningún problema para la inversión. Y a todos los inversionistas privados, esta reforma no va en contra de ninguna manera de la inversión. Al contrario, hace mucho más eficiente la aplicación de la justicia. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, también tocando el tema del que usted estaba hablando hace un momento, queríamos exponerle que en la portada de Revista Fortuna publicamos una entrevista con el empresario regiomontano Javier Garza Calderón, en la que revela cómo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe pedía a los empresarios que mantuvieran sueldos congelados para seguir atrayendo inversión. También nos dio a conocer cómo desde ese gobierno se impulsó la participación de sectores como el de bebidas azucaradas a través de de la inversión de Grupo Visa, y a pesar de que muchos de sus accionistas estuvieron en contra, lo que generó 30 años de crecimiento exponencial en el consumo de refrescos que ahora dañan la salud de los mexicanos. Presidenta, en la entrevista también el empresario que fue testigo del impacto del neoliberalismo económico nos muestra cómo el gobierno puede impulsar modelos de inversión. Hoy quisiéramos preguntarle si la inversión, si esta manera de intervención desde el Estado no era más perniciosa y opaca para el desarrollo económico del país frente a las reformas estructurales que hoy promueven para impulsar la inversión de manera transparente y el mercado interno, presidenta. Esta intervención del Estado también promovió la desindustrialización, porque gran parte de los insumos para producir refrescos comenzaron a adquirirse de proveedores de otros países. Sí, está interesante lo que platicas. Vamos a leer el artículo. Aprovecho para comentarles que hoy en la mañana va a haber una conferencia de prensa allá en la Cámara de Diputados con el secretario de Salud, los diputados o algunos diputados y representación de Hacienda. Los refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Entonces, van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de los mexicanos. No quiero adelantarlo porque apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo y es importante porque finalmente lo que nos interesa es la salud. Entonces se mantiene una buena parte del IEPS que se había planteado, pero hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas. Entonces a las 10 va a haber 10, 11 por ahí, va a haber una conferencia de prensa sobre este tema. Ahí lo pueden ustedes preguntar, va a ser con ellos, con la Cámara o la asociación. Es un trabajo que se vino realizando de Secretaría de Salud, Hacienda, de un planteamiento que hicieron ellos. Entonces, es bueno porque lo que buscamos es que el contenido de azúcares en los refrescos baje, que es lo que hemos estado planteando.
Entonces, va a haber esta información en un ratito. Y que sepan los empresarios, lo dije hace unos días que estuvieron aquí los del Foro Económico de Davos en la ciudad, que nos visitaron. México está abierto a la inversión y todas estas modificaciones que se han hecho no impiden de ninguna manera, eso no limita la inversión privada. Eso sí, lo que buscamos es que haya bienestar para el pueblo, cosa que antes no se buscaba. Fueron 36 años de entreguismo y de mucho dolor del pueblo de México. 36 años sin aumentar el salario mínimo. Y además con el cuento de que iba a provocar inflación. Y que querían mantener la inversión, presidenta. Sí. Entonces, llamar, pues, esta idea de que vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata, porque esa era la consigna. ¿No? Vengan a invertir a México porque aquí las y los mexicanos somos trabajadores. El exsecretario de un gran Hacienda país. les decía que no subieran País los… extraordinario. Vengan a invertir, pero también cuiden el medio ambiente. Vengan a invertir y que haya buenos salarios para el pueblo de México. Vengan a invertir en aquellos lugares en donde hay agua si tienen gran consumo de agua. Es decir, vengan a invertir, pero que sea con beneficios para todos. Por el bien de todos, primero los pobres, es por el bien de todos, primero quien menos tiene. Muchas gracias, presidenta. Finalmente, preguntarle qué está pasando con los medicamentos que se venden a través de plataformas como Mercado Libre y Amazon. Al parecer estamos frente a un problema de control sanitario porque, de acuerdo con expertos en transporte de medicamentos, se estaría perdiendo la trazabilidad de estos medicamentos sin cumplir las normas que deben cumplir todos los que venden los medicamentos. Presidenta, preguntarle, ¿existe algún proyecto desde el sector salud para que estas plataformas de venta en línea se hagan responsables de la calidad de los medicamentos que venden y pues que se entregan a los pacientes? El transporte desde pues los laboratorios hasta los centros de salud ha sido uno de los mayores desafíos pues para el gobierno federal desde pues hace ya varios años. Las cadenas de farmacias tienen que cumplir pues con los requisitos sanitarios mientras los llamados marketplace pues venden medicamentos sin controles sanitarios. Vamos a pedirle a COFEPRIS que nos haga una nota sobre esto. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buen día. Compañero. Gracias. Buenos días, presidenta, servidores públicos, servidora pública. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, el día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que hay una operación de la Agencia Central de Investigación, de la CIA, en Venezuela, y que no descarta incluso la agresión de manera en territorio al Estado precisamente venezolano. Presidenta, durante mucho tiempo la CIA y un gobierno estadounidense pues no reconocían siquiera que hubiera alguna intervención. Hay que recordar lo que pasó en Chile con Salvador Allende y muchos años después reconocieron que ellos habían intervenido para derrocar a un gobierno democráticamente electo. Hoy incluso ya ni siquiera se esperan a que pasen los años y dicen que hay una operación de la CIA en Venezuela. Me gustaría conocer cuál es la posición de su gobierno en este caso en particular del Estado mexicano. La autodeterminación de los pueblos y no al injerencismo y la invasión. Esa no solamente es por convicción, sino porque así está establecido en nuestra Constitución. Gracias, presidenta. En otro tema, me gustaría preguntarle sobre cómo se está atendiendo el caso de los médicos residentes que han estado denunciando pues una serie de abusos, que han estado documentándolos incluso con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, que incluso ellos señalan que por los viejos cacicazgos de incluso médicos neoliberales que no creen en la salud pública y que todavía ocupan algunos espacios en nosocomios, pues han dejado incluso ya, han abandonado, digamos, esta formación 5,000
en los últimos 2 años. Sabemos que hay diálogo de su gobierno, incluso también del Poder Legislativo, pero ¿cuáles las medidas que estarán tomando para estos que parecen ser hasta sabotajes por parte de algunos que todavía ocupan puestos directivos o de poder al interior de nosocomios? Vamos a pedirle al secretario de Salud que pueda atender esto. Gracias, Presidenta. Y en otro asunto, Presidenta, en la Constitución pues está establecido que las playas mexicanas son de carácter público y que, bueno, pues son para el disfrute de todas las personas de este país. Incluso ha habido recientemente pues una reforma a la ley en la materia para poder garantizar este derecho que de facto en realidad no se aplica, que hay muchos bares y también hoteles de grandes cadenas que han privatizado prácticamente el acceso a playas. Se ha planteado incluso ya aquí en esta conferencia casos como los de Nayarit, como los de Jalisco también. Prácticamente está, en términos generales, todo el Pacífico y gran parte del Caribe así. Yo quiero plantear el caso precisamente de Tulum, donde el alcalde Diego Castañón ha dicho que se va a garantizar el acceso a la libre de las playas, pero prácticamente está haciendo lo contrario, porque les ha dado la facultad a los hoteleros, a los restauranteros de siempre, para que ellos sean los que controlen el acceso y que la gente que va a usar estas playas, a disfrutar de las playas, no puede ingresar absolutamente nada y que todo lo tienen que consumir precisamente a estos hoteleros y restauranteros que han controlado pues ya por décadas y de facto manteniendo bajo privatización el acceso a las playas. ¿Qué hará su gobierno para casos como este, Presidenta? Y bueno, pues si es que hay algún tipo de acción específica en el caso también de Tulum, con un caso que hasta en redes sociales ha estado ya promoviéndose. Le pedí a la Secretaría de Turismo que atendiera el tema de Tulum. Porque uno es lo que dices, de hoteleros que evitan que haya acceso a las playas, lo cual es ilegal, o que controlan el acceso a las playas. Y la otra también que se mencionó hace unos días aquí es el tema del Parque del Jaguar, que protege la zona arqueológica, pero al mismo tiempo dejó un espacio más pequeño para el acceso a las playas. Entonces, los dos temas los está teniendo Josefina y la próxima semana nos va a hacer un reporte y lo planteamos aquí para que pues se mantenga el Tulum, que es un lugar espectacular, pero que no esté pues limitado el acceso a quien tiene recursos económicos. Entonces, como de manera integral lo está atendiendo Josefina y ya le pedimos que nos venga a presentar pues los acuerdos que tuvo y cómo se va a atender. Muchas gracias. Y está también la gobernadora de Quintana Roo, Mara, también está haciendo un muy buen trabajo, están coordinadas. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver, sobre el tema acá. Buenos días, Presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Le quisiera preguntar en los criterios generales de política económica del 2026 que se hicieron este año, se tiene contemplado 4 bonos catastróficos para estos eventos naturales y para tener dinero. Se compraron los bonos catastróficos por $595 millones. Estos bonos y se tiene contemplado que es, en el C de este bono catastrófico, si es por el Atlántico el evento los daños naturales, pagar $125 millones para reconstrucción de todo esto, pero no sé si se cumpla con los criterios paramétricos que tienen estos bonos catastróficos, que funcionan diferente a lo que es los seguros, ¿no? Sí, si gustan, la semana que entra que venga el secretario de Hacienda para poder explicar tanto lo que
decía la compañera, como lo que planteas, cómo funcionan los bonos catastróficos. Él está ahora en Washington, está en las reuniones estas que hay no sé si es Washington o Nueva York, creo que sí es Washington, ¿verdad?, del Fondo Monetario, y va a aprovechar para tener una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, que vengan la próxima semana, Secretaría de Hacienda, y que pueda platicar cómo funciona la partida presupuestal, cómo funcionan los bonos y cómo funciona la aseguradora. Sí, porque lo que dijo la compañera es un seguro diferente es para catastrófico también, este seguro que el que comentó la compañera. Sí, que le invitamos a Hacienda para que pueda dar todos los detalles. En otra pregunta, el día de ayer se aprobó, o no sé si, la ley de ingresos. Y en la ley de ingresos hay un aumento al IEPS sobre las apuestas. Y yo quisiera preguntarle, este excedente del impuesto a las apuestas se va a utilizar para prevenir y la adicción a la ludopatía, porque todavía no es un caso grave aquí en México, ¿no? Pero se empieza, y si uno ve un programa ve el fútbol americano, todo el tiempo están bombardeando que apuestas y apuestas y vamos a apostar, y son en línea, son hasta empresas extranjeras las que tienen estas empresas, apuestas, sí, los casinos en línea. Entonces, y hay menores de edad viendo y creen que es muy fácil ganar mucho dinero, ¿no?, apostando y teniendo suerte, y tiene que ver con esta adicción a la ludopatía, que se puede convertir en un caso grave. ¿Tienen contemplado ver este fenómeno de la ludopatía para la prevención y el tratamiento ya cuando es adicto a alguien? Vamos a pedirle a Rosa Isela que venga también un día, porque incluso estamos planteando la modificación a la ley de los casinos y todo esto que planteas, porque ha crecido mucho más las apuestas digitales, no porque se prohíban, pero sí que se regulen adecuadamente. ¿Van a entrar menores de edad? Sí, entonces Rosa Isela lo ha trabajado bastante y lo podemos traer en la mañanera. Y qué bueno que ya no se pueden amparar. Pues sí. Esa es una buena medida. Noticia. Y ya por último… Sí se pueden amparar, lo que no puede haber es una suspensión inmediata. Todos se pueden amparar. Y ya por último quisiera preguntarle sobre… No sé, hoy que van a estar los diputados, diputados y el secretario de Salud con los refresqueros, que se le pudiera pedir a los refresqueros que ya no usen, que puedan usar otra vez azúcar de caña, no alta fructosa, según los médicos es más. Sí, todo eso es parte de porque es un primer acuerdo y se va a seguir trabajando. Nuestro interés primordial es que disminuyan los riesgos o los precursores, vamos a decir, de la diabetes y la hipertensión, la obesidad, diabetes, hipertensión. La mala alimentación o la alimentación vinculada con los alimentos procesados ha llevado al país a una situación muy grave en niños y en adultos y adultos mayores. La cantidad de personas que tienen que hacer hemodiálisis
y una de las causas es la diabetes, la hipertensión vinculada con una mala alimentación, pero mala alimentación vinculada con los alimentos procesados, pues es algo que entre todos tenemos que atender. Obviamente el gobierno, pues nosotros no podemos pensar que en 30 años, en 20 años, es decir, el uso de los hospitales, particularmente especialidades, se ha incrementado producto del aumento de la hipertensión y la obesidad y la diabetes en el país. Entonces, en todos estos alimentos procesados, no quiere decir que se prohíban ni mucho menos, pero tiene que haber pues una buena alimentación y al mismo tiempo, porque no es un asunto de recurso económico. Entonces, quien produce refrescos, pues tiene que asumir que tiene que haber una disminución de las azúcares y al mismo tiempo lo que tú mencionas, del excesivo uso también de la fructosa, ¿no? Sí, lo que pasa… A ver, compañera, es que está preguntando acá. Sí. Ahorita te damos la palabra. Lo que pasa es que los cañeros… Sí, ahora hay un problema de varios productos, no solamente la caña, de disminución del precio del azúcar, maíz, es decir, el año que entra va a haber mucho más oferta y por lo tanto hay una disminución de muchos de los granos. Y está trabajando el secretario Verdeguer sobre ese tema. Ayer, cuando estuvimos en el Igu, aterrizamos justo en un ingenio y los cañeros me decían, ayúdenos a atender este problema. Y sí, se está haciendo un programa integral. No tienen dónde venderlo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, a ver, la compañera nada más que era sobre este tema y regresamos acá. Presidenta, precisamente sobre el IEPS, que se está agravando los impuestos para buscar más la salud, hay una, digamos, pues un comentario que al gravar productos con nicotina, es decir, los impuestos saludables son buenos, creo que se están grabando varios, el refresco, el tabaco, pero hay una parte donde se dice que se graban productos de nicotina y se está metiendo las bolsas de nicotina. Hay asociaciones… Creo que eso ya se cambió, porque que se creo que ya lo revise. cambiaron. Okay. Es importante que se sepa, Secretaría de Hacienda abrió un diálogo muy importante con muchos sectores que opinaban que lo que se estaba planteando, el incremento en algunos, o la actualización más que el incremento, iba a generar problemas. Y se escuchó, se consultó con Secretaría de Salud, etcétera, y en algunos casos hubo algunas modificaciones. Sí, sobre todo las bolsas de nicotina, no es con la industria, más bien es con algunas asociaciones que alertan que si graban productos de nicotina se meten otros productos en donde podría ser, digamos, como regularizar de manera indirecta las bolsas de nicotina que están siendo, se pueden usar por estudiantes de secundaria. No, pero no tiene nada que ver. Claro. Sí. Y solo al respecto también, la Ley General de Salud, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se añadió el artículo 200 bis que prohíbe los aceites trans, las grasas trans, los aceites parcialmente hidrogenados. Esta reforma establece que los alimentos no pueden exceder 2 gramos de grasas trans de producción industrial por cada 100 gramos de grasas totales, pero se está señalando que también en esta Ley General de Salud se está cambiando ese artículo. Es muy importante porque las grasas trans pues dañan todo lo que son, todo Sí, lo que si es el quieren sistema ahora que venga Secretaría de Salud que pueda explicar. No se hizo nada que no fuera trabajado con médicos, especialistas para poder fortalecer lo que es más importante para nosotros, que es la salud de los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién dijimos? Es el compañero y luego la compañera. Y luego por acá, ahora de la derecha se nos fue. Gracias, presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, usted ha dicho que quiere un gobierno transparente. Yo no voy a calificar, pero le voy a poner 3 ejemplos. Le pregunté acá por el INSABI
y quedó en darme Sí, información. viene ya, va a venir, ¿no? Le pregunté sobre el Tren Maya y no la tenían. Y le pregunté sobre la Secretaría de Hacienda, lo del contrabando de combustibles. El secretario se comprometió a darme una tarjeta todo el fin de semana. Se Bueno, va a informar. todos los días Nada. me estuvieron diciendo que El me lo iban a tema de entregar. los ventiladores lo tiene ya preparado Raquel. Pues que esta semana pues vinieron lo de las lluvias y decidimos dedicarle más tiempo a esto, pero todo se va a informar. Y también quedó usted en el compromiso de que nos iban a entregar una lista sobre los, Sí, los financiamientos. los financiamientos, Sí, todo se va a informar. pero no tenemos fechas, presidente. Sí, pero todo se va a informar. Nada escondemos. Bueno, sobre el contrabando de combustible le quisiera preguntar, hay mucha información, incluso ya congresistas norteamericanos, que señalan que México ha estado enviando petróleo a Cuba. Preguntarle si en la Eso no colaboración… es, discúlpeme con todo respeto, ¿cómo le llamaste a eso? ¿Contrabando de combustible? No, estoy hablando perdón. Sí, son dos cosas muy distintas. Sí, en esta colaboración que México tiene con diferentes países en América Latina, México ha estado proporcionando combustible a Cuba. ¿Cuánto le estamos proporcionando a cambio de qué o cómo se entrega este combustible a Cuba? Sí, es compra de combustible, como compran otros países. Ahora hay un excedente de diésel particularmente y se está exportando. Y así como, primero, la ayuda humanitaria, en cualquier caso México siempre la va a dar. Siempre. A Cuba y a otros países que lo necesiten. Esa es nuestra esencia, el humanismo, siempre. Ahora, hay contratos. Por ejemplo, los médicos cubanos que están en México tienen un contrato muy transparente que se paga por la estancia de los médicos aquí. ¿Por qué se hace? Por necesidad de México. Porque durante años se cerró la puerta a la formación de especialistas y generosamente vienen a apoyar a las comunidades más alejadas, por cierto. Entonces, son contratos que se hacen y se dan, y además hay ayudas humanitarias. Se lo pregunto porque hay un congresista norteamericano de Miami que advierte que esto podría afectar la negociación del TEMEC. No, no va a afectar nada. Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano, y que las decisiones que tomemos pues son decisiones soberanas. Y la relación con Estados Unidos está muy bien, muy bien. Ayer me reportó Juan Ramón de la Fuente de su reunión con el secretario del Departamento de Estado. Fue una reunión muy amable, muy cordial. Ya puede venir él también a informar. Se fijaron fechas, fue la última reunión de seguridad fue en Estados Unidos, ahora van a venir a México a darle continuidad y también en el tema comercial, el secretario de Economía va esta semana y también la próxima para poder cerrar pues el número de planteamientos que tenía Estados Unidos sobre lo que ellos llaman las barreras comerciales, que ya prácticamente todas están saldadas. Entonces no hay ningún problema. Y finalmente preguntarle en esta pues, posición de apertura de su gobierno, ¿podremos ver que se derogue el decreto del presidente López Obrador que imponía que la etiqueta de seguridad nacional a proyectos de obra pública como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas para poder conocer cómo se hicieron y se llevaron a cabo esos contratos? Ahí donde todo esté disponible vamos a hacerlo. Es información que tiene el ejército, pero que tiene esta salvaguarda y por eso no se puede acceder a ella. ¿Usted se la Todo va a ser quitaría? transparente, todo va a ser transparente. ¿Usted No se la preocupen quitaría por esta eso. salvaguarda? Sí, pues vamos a ver exactamente conforme a qué fue el decreto y hasta donde se necesite dar toda la información a la gente. No tenemos ningún problema en dar información. Gracias. Sí. A ver,
breve acá porque y luego vamos a darle a quien no ha preguntado, al compañero allí. Bueno, buenos días, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Es una pregunta nada más, Presidenta. Es sobre los casos de gusano barrenador que se encontraron en Nuevo León, que ya van 2. Bueno, después de esto, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que la frontera se va a mantener cerrada y ha declarado que México no ha implementado los controles adecuados para el movimiento de ganado ni ha mantenido las trampas de mosca según lo que se acordó. Bueno, después de esto se detectó otro caso en Querétaro. Entonces, preguntarle, ¿qué opina de esto que dijo la secretaria? Es decir, si hay alguna nueva información sobre la apertura de la frontera que se pueda compartir. Usted había comentado que era tentativamente para noviembre. Entonces, preguntarle y si se hizo algún compromiso de reapertura. Y también otra pregunta sobre este tema, sobre la planta de mosca estéril. Preguntarle, Presidenta, expertos dicen, médicos expertos, que es muy importante esta planta para poder parar la plaga o controlar la plaga del gusano. Entonces, ¿para cuándo se tiene prevista? Si nos pudiera compartir un poco. Sí, vamos a pedirle a Julio Verdeguer que informe hoy y que venga. A ver, ya son varios, ¿no? A ver, vamos a hacer el recuento. Dijimos Raquel Buenrostro, tiene pendiente venir. Salud, por todas las preguntas que se hicieron ahora. Hacienda y Turismo para lo de Tulum y Julio Verdeguer para todo este tema. Lo programamos para, además de la información que damos, que vengan a dar todas estas Ayer respuestas. sobre los recursos que habló de que ya se estaban dando recursos para los estados que ganaderos. Sí, para los 3 estados. Para Sonora no sé si tenga algún dato de cuántos recursos ya se está dando para allá. Sí, lo informamos, no lo tengo en este momento, pero son 2 tipos de apoyo, un apoyo para cabezas de ganado, otro para alimentación y el de la infraestructura para los centros integrales de producción de carne. Que Julio venga a informarlo con todo detalle. Que lo informe Julio Verdeguer para no decirte algo que no sea lo correcto. Que él habló ayer con la secretaria. Sí. Bueno, a ver, vamos por acá, ¿no? El compañero que casi no ha preguntado. Gracias, Presidenta. Buenos días. Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente Multiplataforma en Sonora. Hablando de las lluvias, quisiera retomar Está el tema. sobre representado Sonora. Sí, ya sé qué ha dicho, pero no. Yo no había venido, es la primera vez. A ver. Levanten la mano los de Sonora. No vino son 3, ¿no? Estamos 3 aquí, estamos 3 ahorita. Presidenta, ¿no será bueno de ir pensando ya de ir a una política de prevención en cuanto a las lluvias se refiere? Por ejemplo, ahorita en la cifra que da, son 70 las personas que murieron, más de 70 desaparecidos, más de 108 municipios afectados. Es decir, ciertamente también en las cifras el ejército actuó rápido, siempre lo ha hecho y hoy vemos la coordinación, pero ir a una política de prevención en revisar los atlas de riesgo en los estados, uno, por ejemplo, invertir en más infraestructura, porque estamos viendo que a la Ciudad de México le fue muy mal, le va muy mal a Sonora, le va muy mal a cualquier estado, municipio, por la infraestructura. Lo dijimos hace unos días, hay fenómenos naturales que es más factible advertir a la población. Exacto. Por ejemplo, ciclones, huracanes. ¿Por qué? Porque meteorológicamente tú estás viendo cómo se está formando el huracán. Por ejemplo, el Otis, hubo un fenómeno que en 2 horas cambió de categoría 1 a categoría 4 o 5, que no había ocurrido nunca. Esa característica, pues los científicos no la habían planteado, no la habían conocido. Entonces, en este caso, cuando viene un fenómeno, todos los días, a ver si pones el meteorológico, el sitio del meteorológico, el de la Conagua, el de Protección Civil, todos los días hay un alertamiento y una información de las lluvias, por ejemplo, en este caso, y se informa a la población.
En el caso de que una presa tenga sobrepaso de su capacidad y se requiera un desfogue, con horas de anticipación se avisa al presidente municipal, al área de protección civil, al gobierno del estado para decir se va a tener que desfogar la presa, por favor avisen a toda la población para que pueda ser retirada con horas de anticipación. Entonces, no, pero la red social se está informando permanentemente. Conforme va avanzando la ciencia y la información, pues van avanzando los sistemas de alertamiento. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es que ahora el alertamiento de sismo, cuando es posible hacerlo, que la distancia del sismo frente a los lugares de las alarmas es suficiente, ya no solo se hace por el voceo que hay en los puestos que tiene, por ejemplo, la ciudad en el C5 u otras ciudades, sino ya todos los teléfonos ya lo tienen. Ahora estamos buscando que haya este tipo de alertamientos. Ahora, estas lluvias que no había habido, no se tiene registro del daño y la cantidad de lluvia que cayó en tan poco tiempo, es muy difícil de pronosticar. Muy difícil. De tal manera, se puede saber, va a haber lluvias de tanto a tanto milímetros y se avisa, se informa, pero si sobrepasó por el fenómeno natural esa condición, pues es muy difícil que pueda haber el alertamiento. Ahora, carreteras, por ejemplo, en la Huasteca, nunca había ocurrido una situación como la que estamos viviendo ahora de tanto deslave en esas carreteras. ¿Qué estamos planteando? Por ejemplo, la carretera Huejutla-Tamazunchale. Eso nos va a ayudar a que haya mucho más comunicación de la Huasteca hidalguense hasta San Luis Potosí. Entonces, por supuesto que estos fenómenos nos informan y nos dan herramientas para fortalecer todo el sistema de prevención. Pero también es importante que se sepa que la ciencia llega en este momento hasta un límite en el pronóstico del clima y de los fenómenos meteorológicos y sus impactos. Exactamente, precisamente porque las Mira, lluvias por son ejemplo, con agua, clima. Muy buenos días, te informamos en nuestro video pronóstico las condiciones meteorológicas que el Sistema Meteorológico Nacional pronostica para este día en México. Ese es de hace 2 horas. Y ahí viene, ¿dónde va a haber lluvias? ¿De qué tamaño? De 50 a 75 milímetros, de 25 a 50 milímetros, de 15 a 25 milímetros. Y son probabilidades. Pues no puedes tener la certeza de que en efecto va a caer esa cantidad de lluvia en esos estados, pero es un sistema de alertamiento del Meteorológico Nacional que informa permanentemente. Cuando esto puede llegar a una situación mayor, pues hay un alertamiento mucho mayor. Pero los municipios, los estados están vinculados con todos estos sistemas para poder tener información. No, sin duda, pero como dice exactamente, las lluvias cada vez son más agresivas, son impredecibles, la ciencia se rebasa por la recurrencia y daña toda la infraestructura de pues la mayoría de los municipios. Lo vemos en los baches, lo veo en la debilidad de las carreteras. No hace falta revisar, para cerrar el tema, el Atlas o invertir más en infraestructura que sea más resistente. Las dos cosas, las dos cosas. Ahora lo dijo Jesús, hay un sistema en ingeniería que se llama periodos de retorno, que se usa para edificios, se usa para puentes, se usa para distinta infraestructura. Ahora los puentes se van a construir con periodos de retorno de 1000 años, normalmente se construyen para 100 años o en algunos casos para menos años. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se estima la probabilidad de que vuelva a haber una lluvia como la que tuvimos ayer? Entonces, todo esto informa. Todas las normas de construcción que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, en la zona metropolitana, pues tienen que ver con adecuaciones que se hacen a las normas de construcción,
a partir de determinados sismos. El sismo del 17 fue completamente distinto a los sismos que había vivido la ciudad en años anteriores. El epicentro fue en otro lado, cómo se distribuyeron las ondas también. Entonces, a partir de ahí se hicieron nuevas normas y eso es lo que se tiene que hacer a partir de estos fenómenos e invertir y fortalecer los atlas de riesgo, en efecto. Si eso garantiza 100% que ya no va a haber afectaciones, lamentablemente no, ayuda a disminuir las probabilidades de afectaciones. De acuerdo. Así funciona, así es como la ciencia se va desarrollando a partir de esta situación. Entonces, de esto, pues evidentemente se va a hacer una revisión en Protección Civil de todo lo adicional, pero ya Infraestructura, Comunicaciones y Transporte ya está tomando medidas para la construcción de nuevos puentes. Los nuevos puentes de Guerrero ya se están construyendo con otra perspectiva de cómo se construyeron en el pasado. Hablando de agua, Presidenta, en la Ley de Aguas Nacionales que presentó, interesante, usted lo dijo en campaña incluso que iba a reordenarse o la propuesta era poner un orden en la distribución del agua, se prohíbe ya que los privados vendan concesiones o los derechos de uso. ¿Quiere decir que el Estado, por ejemplo, hasta dónde se va a meter para ordenar el agua? Hay un estudio que hizo… No, todo eso sigue en pie. O sea, lo que ya no se permite es que haya o lo que ya no se va a permitir, esa es la propuesta, pues depende de lo que vayan a aprobar diputados y senadores, que en el caso privado, cuando haya una concesión de agua, el privado pueda transmitir sus derechos de agua a otro privado a partir de una venta. Tiene que regresarse a la Conagua y reconcesionarse con un sistema mucho más expedito. Hay un estudio de Hermosillo, ¿cómo vamos? Una organización apartidista de Sonora que hace estudios muy importantes y, por ejemplo, detectaron cómo en Chile hay un mercado de venta de agua, es decir, no sé, la agricultura, la industria que más gasta en el país, que si una población no tiene agua, pueda venderlos. En este caso, el Estado pudiera hacer eso, que los que usan más el agua puedan vender agua a otras personas. Eso ocurre ahora. La Conagua le concesiona pozos, agua en bloque a los estados y a los municipios. Y el municipio cobra el servicio del agua por llevar el agua de un lugar a otro. Eso existe, eso no cambia. Está vigente, ¿se puede hacer entonces Lo eso? que no se puede hacer, a menos que haya algo específico, es que la concesión que tiene un privado, sobre todo en los distritos de riego, hay distritos de riego de muchos recursos que tienen concesionada agua potable. Cuando es un distrito de riego, no paga el agua, no paga los derechos de agua, porque se considera que es algo prioritario la producción de alimentos. Pero resulta que ese distrito de agua se lo está vendiendo a un municipio. Entonces, ¿para quién es el beneficio de lo que vende los agricultores? Para el agricultor, pero el agua es un bien nacional. Entonces, ¿cómo se va a enriquecer una persona que no paga derechos de agua por venderle agua para consumo de agua potable a un municipio? Entonces, lo que se está diciendo, el agua que no use el distrito de riego tendrá que regresarla a la Conagua y la Conagua concesionarla directamente al municipio. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, eso es lo que se está planteando en la modificación a la Ley de Aguas. Que es la Conagua la que va a poner orden ahora. Es decir, Sí, y también en coordinación con los organismos de agua potable de los estados y los municipios. Dos temas más rápidamente, Presidenta. Hablando de agua, en Sonora hubo una marcha
este fin de semana histórica. Se está haciendo una consulta, van a hacer una consulta ustedes sobre las presas, como lo ha dicho, pero la gente salió a manifestar y decir, pues están en contra de las presas. La mayoría de los pobladores no quieren las presas, incluso están denunciando presuntas irregularidades para que se construyan. ¿Qué le diría a la gente si temen de que se quiera imponer Primero, el proyecto? Es falso que haya irregularidades, absolutamente falso. Ni siquiera todavía se está construyendo. Entonces, va a haber una consulta. Una consulta. ¿No se va a imponer la consulta? Es decir, Va a haber una consulta. Sí, Y pero en la no se van a imponer consulta se va a resultados. definir si se hace esas presas o bajo qué condiciones se hacen las presas. Hay un problema grave de falta de agua en Hermosillo. Así es. No hay muchas opciones para poder abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo, que ha ido creciendo, por cierto. Entonces, ¿cómo resuelves el problema de acceso al agua potable? No hay muchas opciones en un estado que pues, no tiene muchos recursos de agua. Entonces, una opción son estas presas que se están diseñando de una manera que sus afectaciones sean menores. Y la idea es ponerlo a consulta, porque nosotros no hacemos nada que si la gente no está de acuerdo, sobre todo la gente que está en el lugar de las presas. ¿Garantizan que la consulta será limpia? Pues, ¿por qué va a ser sucia? Ellos están Nosotros diciendo no. que están entregando precisamente apoyos de lo que hablaba ahorita a cambio de votos. ¿Quién allá. está haciendo eso, por Dios? Los pobladores están denunciando que el gobierno… Es falso, absolutamente falso. Si todavía no está planteada ni siquiera cómo va a ser la consulta. Garantizan entonces la limpieza. Pero no es limpieza, se va a garantizar que se haga una consulta abierta, transparente. Si nosotros no, todavía la Conagua ni siquiera tiene planteado cómo va a ser la consulta con el gobierno del Estado. Entonces, todo esto pues, es también parte de todo lo que viene para después en Sonora. Recuerden que ahí hay mucho tema político, particularmente en la ciudad de Hermosillo. Por último, litio, no sé si puede informar ahorita o después, ¿qué ha pasado? Ya no sabemos nada, era un proyecto que… Sí, como muy no, ambicioso. informamos, ya está otro. ¿En qué nivel pendiente, está? lo de Todavía litio. sigue operando la oficina. Sí, ¿Perdón? Sigue operando la oficina, está abierta todavía porque ya no se sabe nada de Sí, las actividades. y están trabajando sobre otros temas, no solamente el litio. El litio, sigue vigente Sí, entonces sí, el sigue proyecto. vigente, sí. Muy bien. Cerramos, ya es retarde, 9:40, ahora sí nos pasamos. Vamos, mujeres en la historia. Afectaciones de lluvias. Preguntarle la nueva cifra de desaparecidos y de muertos, por favor. Sí, está en el sitio, si me lo puedes dar. Son 70 personas que lamentablemente fallecieron, 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro, y son 72 personas no localizadas. Es importante que sepan que se han localizado varias personas, pero al mismo tiempo también han reportado algunas otras personas que lamentablemente las familias no los encuentran. Entonces, esta es la… Y en el micrositio que mostramos se va a estar actualizando permanentemente la información. Y por parte de Secretaría de Gobernación está la Comisión de Víctimas y de Búsqueda también apoyando a la gente. ¿Ya? Vamos. Buenos días a todas y a todos. El día de mañana, 17 de octubre, se cumplen 72 años de la reforma al artículo 34, donde se reconoce el derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas. A lo largo de las cápsulas hemos conocido sufragistas como Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Esther Chapa, pero la conquista de este derecho para las mexicanas también tuvo un trabajo colectivo, como lo veremos a través del Frente Único Pro Derecho de las Mujeres. Veamos su historia. El 28 de agosto de 1935, durante una asamblea celebrada en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, surgió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer.
en el que mujeres de distintas clases sociales y regiones del país, con posturas políticas y religiosas muy variadas, se unieron en torno a 22 objetivos comunes establecidos en un programa mínimo de acción. Católicas, feministas, comunistas, callistas, del Partido Nacional Revolucionario y otros grupos de mujeres integraron esta organización, plural y masiva, bajo el lema "Por la liberación de la mujer", y con la demanda del voto femenino como uno de sus ejes principales. Preocupadas también por el bienestar y la seguridad social de las mujeres, las activistas del Frente impulsaron en zonas populares urbanas y rurales la apertura y dotación de talleres de costura, cooperativas, granjas y lavanderías. Lucharon para obtener mejoras salariales y desayunos escolares, así como por la apertura de centros educativos y por la reivindicación de la participación de las mujeres en la esfera pública. El presidente Lázaro Cárdenas se mostró favorable a las demandas de las mujeres, por lo que en enero de 1936 se creó el Consejo Nacional del Sufragio Femenino y en marzo se llevó a cabo la primera Conferencia Nacional de Mujeres, con el fin de impulsar una campaña nacional para lograr el objetivo, que se reformara el artículo 34 constitucional para que las mujeres fueran reconocidas como sujetos plenos de derechos, incluidos los derechos políticos. Un mes después, en abril, se realizó una protesta contra el alza de precios en productos de primera necesidad y para exigir el reconocimiento del sufragio femenino. La movilización se concentró en el hemiciclo a Juárez y a partir de ella se conformó una comisión encargada de entregar al gobierno de Cárdenas un documento que enlistaba los motivos de su protesta. A pesar de la lucha incansable de las mujeres, el derecho al voto no se consiguió. Por el contrario, legisladores, gobernadores y políticos de todos los partidos se opusieron, por lo que las mujeres comenzaron a articular nuevas formas de lucha. Entre las estrategias adoptadas estuvo el recordatorio de las deudas históricas con las mujeres. En un reporte de 1936 sobre las condiciones de las mujeres en México, Esperanza Balmaceda, integrante del Frente, señaló que la revolución no le ha hecho justicia plena ni en el terreno económico, ni en el político, ni en el social. La sigue considerando como menor de edad y le otorga una protección precaria. La mujer organizada en México ha demostrado ya que está en pie de lucha, alerta ante los problemas de su país y del mundo entero, consciente de sus derechos y de sus responsabilidades, compañera del hombre, para crear unida positivamente a él un mundo nuevo, más justo y más humano. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer se mantuvo activo entre 1935 y 1940, llegando a contar con más de 50,000 integrantes. Aunque enfrentó el desgaste político derivado de la negativa a reconocer el voto femenino, su impacto colectivo trascendió en las décadas siguientes. La organización dejó sembrada una conciencia colectiva y una experiencia política que marcó el camino de las luchas posteriores de las mujeres en México. Solemos pensar que la primera mitad del siglo XX tuvo como lucha solamente el movimiento sufragista, pero no fue así. Si bien el voto fue la búsqueda primordial de aquel movimiento, las mujeres también eran conscientes de que esto no solucionaría todas las desigualdades de género de la época. Al contrario, el movimiento feminista y del Frente se preocupó por cuestiones más amplias respecto a las condiciones de vida de las mujeres y de las clases populares. Por ejemplo, en el programa se posicionó en los siguientes aspectos. El Frente: contra la carestía de los artículos de primera necesidad, a igual trabajo, igual salario, contra los descuentos a los sueldos o salarios de la mujer, por el cumplimiento de la ley del trabajo en todo lo que la beneficie y la modificación a fin de hacer compatible su trabajo con la maternidad, por la incorporación de la mujer indígena al movimiento social y político del país, por tierra sin limitación para las mujeres del campo, por una amplia cultura para la mujer, por el amplio derecho del voto para la mujer y por el derecho a ocupar puestos en elección popular. Fueron algunos de sus primeros postulados. Como podrán ver, muchas de estas demandas, afortunadamente, las vemos materializadas las mujeres en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, buen día.